la fisiología de la concentración urinaria y diurética. Síguele, por favor. Bueno, de manera inicial hay que mencionar que los riñones tienen la capacidad para variar las proporciones relativas de solutos y agua en la orina en respuesta a diversas situaciones, para lo cual primero hay que mencionar a qué se refiere lo que es la osmolaridad, que es el número de partículas por volumen de litro de fluido. Como ya este término lo voy a ocupar en toda la expo, por lo cual les menciono esto. Generalmente las medidas en las que se va a estar es en milomoles por litro. Entonces, en caso de que en el organismo tengamos un exceso de agua y a la vez haya una osmolaridad de agua corporal reducida, los riñones lo que van a buscar es excretar una orina, es decir, con más agua, pero a la vez con una osmolaridad de tan solo unos 50 milomoles por litro, es decir, una concentración que equivale a la sexta parte de lo que es la osmolaridad del líquido extracelular normal. Por el contrario, en caso de que tengamos una deficiencia de agua, el mecanismo de supervivencia lo que se va a buscar es un mecanismo de supervivencia, el cual salvaguarde esta cantidad de agua y a la vez se elimine una orina con una mayor concentración. Dentro de los riñones, esta orina puede llegar a tener una concentración de lo que es hasta 1200 a 1400 milomoles por litro. Teniendo esto como antecedente, síguele, por favor. Los riñones pueden producir lo que es una orina isosmótica, una orina hiperosmótica y una orina hipoosmótica. La orina isosmótica se refiere a que la osmolaridad tanto en orina como en sangre es igual. La orina hiposmótica se refiere a que la osmolaridad es menor en orina que en sangre, y la hiperosmótica obviamente la osmolaridad será mayor en orina que en sangre. Generalmente la orina... ¿Cuál es su nombre, por favor? José Quispe. José, ¿cuándo dirías que una hormona, a ver, pero con valores, ¿cuándo dirías que una orina es hiposmótica? ¿O cuándo dirías que una orina es hiperosmótica? Ok. Cuando una orina hiposmótica sería de unos 50 milomoles por litro, y en el caso de una hiperosmótica llegaría casi a tener 1200 milomoles por litro. Muy bien, continúe, por favor. Ok. Entonces, como les estaba mencionando, la producción de orina hiposmótica se va a dar sobre todo, si nos dirigimos a la imagen, a nivel de lo que es la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ya que aquí hasta cierto punto se va a resolver más soluto que agua, y el líquido que es diluido es el que se va a excretar. A diferencia de lo que ocurre aquí, en el caso de una orina hiperosmótica, lo que se va a dar es que hay una resorción de agua desde lo que es la luz hacia el intersticio, que va a estar hiperosmótico, concentrando el líquido luminal y deja esta orina concentrada, que finalmente será excretada. He mencionado que hay un intersticio medular que es hiperosmótico, pero no es el único, ya que también existe un gradiente de osmolaridad, del cual les hablaré más adelante, y que tiene ciertos componentes importantes, y que a partir de aquello es que podemos detectar ciertas patologías también. Este valor de este gradiente osmótico va a variar, ya que generalmente vamos a tener un valor casi isosmótico a nivel de lo que es el borde córtico medular, y llega a un valor máximo que excede más o menos lo que son 1000 milomoles por litro a nivel de la papila. Esto va a depender de dos situaciones que creo que son las más importantes, dentro de que si hay periodos de deshidratación será el valor más alto, pero si es que tenemos periodos de una hidratación excesiva, el valor será la mitad. Síguele, por favor. Entonces, ya teniendo todo esto mencionado, hay dos mecanismos que terminan dándonos bien una orina concentrada o bien una orina diluida. En el caso del mecanismo de la orina concentrada, intervienen dos factores, que es la hormona antidiurética y el gradiente osmótico medular previamente mencionado. Y en el caso del mecanismo por el cual tendremos una orina diluida, no va a ser nada más que se va a comenzar a absorber más solutos y se va a dejar de absorber grandes cantidades de agua, por lo cual vamos a tener este líquido tubular que puede ir desde un valor isosmótico en el túbulo proximal y hiposmótico a nivel de los túbulos en el papel de lo que es la hormona antidiurética, no se está compartiendo. Síguele, por favor. Por favor, si podrías repetir la última parte porque está entrecortado. Perdón, creo problemas de la conectividad. Ok, entonces, como les mencionaba, hay dos mecanismos para obtener bien una orina concentrada o bien una orina diluida. En el caso de tener una orina concentrada, intervienen dos factores a la vez. Es la hormona antidiurética y un gradiente osmótico medular que les he hablado previamente y que también les mencionaré los componentes.
Y en el caso de una orina diluida, este mecanismo va a constituir es absorber más soluto, pero a la vez dejar de absorber grandes cantidades de agua. Y por lo cual este valor vamos a tener un líquido tubular que en el túbulo proximal será isosmótico hasta terminar en un líquido hiposmótico a nivel de los conductos colectores. Síguele por eso. Entonces, ya centrándonos en lo que es la hormona antidiurética, primero mencionemos que el riñón tiene la capacidad de formar una orina concentrada con el fin de que se pueda de mantener la supervivencia del organismo debido a que hay esto se da a raíz de que hay una deficiencia de agua. Entonces, lo que hace el organismo es un sistema de retroalimentación a partir de lo cual, debido a que la osmolaridad de los líquidos corporales termina aumentando por encima del normal, es decir, los solutos de los líquidos corporales se concentran demasiado, entonces se estimula este sistema para que el lóbulo posterior de la hipófisis secrete más ADH, que como sabemos va a ser producida a nivel de hipotálamo y almacenada a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis, sobre todo producida a nivel de las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular. Entonces, si nos dirigimos a la imagen, tenemos que si el contenido de agua termina siendo muy bajo, se produce este mecanismo, con lo cual, al producir lo que es la hormona antidiurética, como sabemos, lo que va a aumentar es la permeabilidad al agua en los túbulos distales y en los conductos colectores. Este mecanismo permite que se reabsorba grandes cantidades, volúmenes de agua y se reduzca a su vez el volumen urinario, pero no se altera la excreción final de los solutos. Entonces, algo que nos debe quedar claro en este mecanismo de concentración de la orina es que primero vamos a necesitar que haya una concentración elevada de hormona antidiurética que, como menciono, aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y de los conductos colectores al agua y permite que en estos segmentos tubulares se reabsorba con avidez lo que es agua. Y segundo, que debe haber una elevada osmolaridad de líquido del intersticio medular que va a proporcionar este gradiente osmótico para que se reabsorba el agua en presencia de las concentraciones altas de ADH previamente mencionadas. Síguele, por favor. Entonces, ¿cómo se produce lo que se refiere a una orina diluida? Como les había mencionado, cuando existe un exceso de agua en el organismo, lo que se busca es puede llegar a excretar lo que son hasta 20 litros por día, pero la concentración va a ser tan baja de tan solo unos 50 milismoles por litro, que sería una sexta parte de lo que es en el líquido extracelular. Entonces, lo que consiste en este mecanismo es que solo vamos a reabsorber grandes cantidades de agua en las porciones, va a dejar de reabsorber grandes cantidades de agua en las porciones distales de la nefrona y sucesivamente vamos a absorber más solutos. Entonces, el líquido, al atravesar lo que es la sangre y llegar a lo que ya tenemos un líquido tubular a nivel del túbulo proximal, vamos a tener que aquí este líquido se va a reabsorber en proporciones iguales, tanto solutos como agua, por lo cual el líquido tiene pequeños cambios y vamos a tener al final lo que es un líquido isosmótico. Y por eso es que la osmolaridad, si nos fijamos en la imagen, es unos 300 milosmoles por litro. Y si nos fijamos también en los vasos que están hacia la izquierda, podemos ver que también la osmolaridad es 300 milosmoles por litro. Entonces, al atravesar ese sitio y llegar a lo que es la asa de Henle descendente, aquí sí ya ocurre algo debido a que esta porción de la asa de Henle descendente, esta porción de la asa de Henle va a ser más permeable a lo que es el agua y aquí se va a reabsorber más agua hacia lo que es la médula. Aquí, como podemos ver en la imagen, he puesto AQP1. Entonces, esto le da la permeabilidad a esta zona debido a que aquí existen las acuaporinas 1, que son canales para que pase el agua. Pero a su vez, esto le va a quitar lo que es una mayor permeabilidad a lo que es cloruro de sodio y a la urea. Entonces, cuando se está formando lo que es una orina diluida, como he mencionado, aquí vamos a tener una baja concentración de ADH, ya que para formar una orina concentrada necesitamos altas concentraciones. Entonces, la osmolaridad del líquido del intersticio medular va a ser menor de 1200 milosmoles por litro. En consecuencia, se termina diluyendo aún más a medida que desciende. Y al llegar a lo que es a la porción fina de lo que es la rama gruesa ascendente, la asa de Henle, entonces esta, a diferencia de la anterior, va a ser impermeable a lo que es el agua, pero aquí sí se va a reabsorber parte de lo que es cloruro de sodio. Debido a que va a haber una elevada concentración de cloruro de sodio en este líquido tubular y porque previamente se ha extraído agua, hay una difusión también pasiva de cloruro de sodio desde lo que es la rama ascendente fina hacia el intersticio medular. Así lo que pasa es que el líquido tubular se diluye aún más
y permite que se difunda fuera del túbulo también a medida que se difunde cloruro de sodio fuera del túbulo y el agua termina permaneciendo en él. Hay que mencionar que ya al llegar a lo que es la parte gruesa de la asa ascendente de Henle, aquí también es impermeable al agua. Pero aquí van a haber dos situaciones, ya que hay un transporte activo de sodio y también un contrasporte de iones potasio y cloro. Y esto termina también diluyendo aún más y a medida que termina diluyendo, al llegar a la parte inicial del túbulo distal, vamos a tener una osmolaridad que está más o menos en 100 milosmoles por litro. Y al atravesar tanto túbulo distal, el conducto colector cortical y el conducto colector, va a haber una reabsorción adicional de cloruro de sodio. Y lo que sucede ahí es que se va a producir, no va a haber una cantidad de H elevada, entonces no hay ADH en este caso, y sigue siendo impermeable a lo que es el agua. Pero a su vez hay una reabsorción adicional de solutos que hace que se siga diluyendo aún más y de este 100 milosmoles por litro termine en 50 milosmoles por litro este líquido tubular que finalmente será excretado. Síguele, por favor. Entonces, los dos mecanismos que he explicado previamente están representados en esta imagen. En el caso de la imagen A tenemos lo que se refiere al mecanismo de dilución y en la imagen B lo que se refiere al mecanismo de concentración. Como hemos mencionado previamente, aquí tenemos una orina diluida que será con una concentración de 50 milosmoles por litro y lo que es una orina concentrada con 1200 milosmoles por litro. Hay que mencionar que si se fijan en la imagen, algo importante es esta flechita que está indicando la urea. Y ahí es donde surge lo importante de los componentes que tiene lo que se refiere al sistema de gradiente osmótico medular. Síguele, por favor. Entonces, para explicar eso, he citado los tres componentes importantes que corresponde al transporte activo de cloruro de sodio, que se da sobre todo en la rama gruesa ascendente, desde lo que es la luz de la nefrona hacia el intersticio. Sí, doctor. Tenga la bondad, espérenme un minutito. Denme un segundito. Una pausa de un minuto.
Continúe, José, por favor. Ok, Doc. Entonces, como les estaba mencionando, hay tres componentes importantes de lo que es este gradiente osmótico medular. El primero se refiere al transporte activo, que se va a dar sobre todo a nivel de la rama gruesa ascendente, desde lo que es la luz de la nefrona hacia el intersticio. Si vemos la imagen, aquí podemos ver este transporte. Lo importante de esto es que, bueno, las ramas gruesas del asa de Henle, conforme retiran soluto sin agua desde el líquido luminal y lo terminan diluyendo, también vierten este soluto sin agua hacia lo que es el intersticio circundante, lo que permite la concentración del líquido intersticial. Respecto al uso de medicamentos, podemos aquí mencionar que si el transporte por la rama gruesa ascendente se termina inhibiendo mediante, por ejemplo, el uso de diuréticos de asa, que bloquean este importador de sodio, cloro, de sodio, potasio y cloro, entonces el contenido del líquido aquí se vuelve, bueno, no se diluye y no ocurre la concentración intersticial, por lo cual el líquido se vuelve isosmótico, aunque más adelante les aclararán sobre esto de los diuréticos. Segundo, se refiere a la distribución de los vasos sanguíneos. Bueno, lo importante de aquí es que, bueno, la distribución física de estos vasos, tanto de los vasos rectos, tanto descendentes como ascendentes, que están en posición íntima, es que el líquido, a medida que conforme el plasma va hacia la profundidad de la médula, se vuelve hiperosmótico. Pero conforme este líquido fluye hacia arriba, tiende a equilibrarse. Y esto lo hace con el intersticio circundante, cuya osmolaridad para aquellos momentos termina decreciendo. Lo importante al final es que el flujo de sangre por los vasos paralelos en direcciones opuestas, como he mencionado, vasos descendentes y ascendentes, y la capacidad de los vasos para equilibrar al menos en parte el contenido con lo que él tiene en su intersticio circundante, es lo que se denomina el sistema de intercambio de contracorriente. Lo que en definitiva le permite al riñón es brindarle este medio osmótico para que la nefrona concentre la orina y mediante la utilización de las bombas iónicas en la médula para reabsorber estos iones de la orina. Y por último, lo que se refiere a recirculación de la urea. Bueno, síguele, porfa. Respecto a la urea, hay que mencionar que si nos dirigimos a la imagen, empieza un 100% de la urea, y esta se filtra con libertad. Al llegar al túbulo proximal, cerca de la mitad se termina reabsorbiendo, y eso es lo que podemos ver en la rama descendente del asa de Henle, que tenemos este 50%. Hay que mencionar que esta se va a secretar en el asa de Henle, sobre todo en las regiones delgadas, con una restauración esencial de la urea hasta montar lo que es la carga filtrada. Desde aquí hacia lo que son los conductos colectores medulares internos, el transporte va a ser escaso, de modo que si hay cualquier cantidad de urea que llegue a la rama gruesa del asa de Henle, entonces va a permanecer ahí al principio de los conductos colectores medulares internos. Pero como para este momento casi todo el agua se ha reabsorbido, la concentración de la urea puede llegar a incrementarse hasta un 50% de su valor plasmático, lo que nos permite lo que al final es una excreción de una orina hiperosmótica. Y se preguntarán cuál es la importancia de la urea en la vida clínica. Bueno, la importancia de la urea es que es importante porque nos permite generar este gradiente osmótico medular. Y ahí es que se pone de relieve que en caso de que el paciente tenga una ingestión deficiente de proteína, cuya consecuencia directa es una producción metabólica muy reducida de urea, entonces va a presentar un trastorno en este mecanismo de concentración de la urea, por lo cual estará afectada su capacidad renal. Hay que mencionar que bueno, hay una isoforma específica que es sensible a lo que es la hormona antidiurética, que son los uniportadores de urea, que la vuelven permeable a los conductos colectores medulares internos, a la urea, y por eso es que interviene, como mencioné en la imagen previamente indicada, esta urea para mantener una orina concentrada. Y gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los diuréticos. Los diuréticos son fármacos muy utilizados. Te puedes presentar, y antes de que te presentes un comentario nomás, lo que decía José. Es tan importante esta evolución adaptativa en los riñones que aparecieron en los anfibios, bueno, en la transición de peces a anfibios, que se cree que específicamente este mecanismo de contracorriente, este mecanismo de manejo de la urea, el desarrollo de la hormona antidiurética,
la morfogénesis de las nefronas parece que es un paso trascendental en la evolución de los seres vivos. Es lo que permitió a los seres del agua prácticamente lanzarse a caminar en la tierra. Hay obras muy interesantes sobre esta parte. Pues hay mucho reconocimiento al aparato renal que ha permitido mucha adaptación. ¿Cómo te llamas, doctora? Y si tienes algún comentario. Mi nombre es Evelyn Granja. Sigue, por favor. Ya, bueno, yo les voy a hablar acerca de los diuréticos. Estos fármacos son muy utilizados para el tratamiento del edema, que está asociado a trastornos ya sea cardiovasculares, renales y endocrinos. También son utilizados para el tratamiento de la hipertensión y el glaucoma. Estos medicamentos actúan a distintas localizaciones de la nefrona e inducen la diuresis, es decir, el incremento de la producción de la orina. La mayor parte de los diuréticos inhiben la reabsorción del sodio desde la nefrona hacia la circulación, incrementando la natriuresis. Pero también, dependiendo del tipo de diurético, también se va a excretar otros iones como el potasio, el magnesio, calcio o el bicarbonato. Siguiente, por favor. Para entrar en contexto, vamos a hablar acerca de los sitios y mecanismos de los diuréticos. Vamos a hablar un poquito de la fisiología renal. El sodio y otros electrolitos son reabsorbidos hacia la circulación en diferentes sitios de la nefrona, ya sea por procesos de transporte activo o pasivo. Aquí van a intervenir los canales iónicos, que son proteínas de membrana que permiten el transporte de iones a través de la membrana celular, esto gracias a un gradiente electroquímico. También tenemos las proteínas transportadoras, que puede ser un simportador, que transporta dos iones en una misma dirección, o el antiportador, que transporta iones en diferentes direcciones. La mayor parte de los diuréticos van a inhibir ya sea estas proteínas transportadoras o estos canales iónicos. Entonces, a nivel del túbulo proximal, aquí se reabsorbe aproximadamente el 85% del bicarbonato de sodio y también sustancias como la glucosa, aminoácidos y algunos solutos orgánicos. A este nivel actúa lo que es la anhidrasa carbónica, facilitando la reabsorción del bicarbonato gracias a la excreción por el antiportador de este hidrogenión. A su vez también, gracias a este antiportador, se va a reabsorber el sodio. Entonces, es a este nivel donde los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan inhibiendo esta enzima. En el caso de la asa de Henle, aquí existe un simportador sodio 2-cloropotasio que facilita la reabsorción de estos iones. Estos iones se transportan hacia el espacio intraepitelial y posteriormente pasan hacia la circulación por la bomba de sodio-potasio ATPasa y el cloro pasa hacia la circulación por su canal iónico. Pero aquí el potasio retrodifunde hacia el espacio luminal. Esta retrodifusión produce un potencial transepitelial positivo. Este potencial facilita que el calcio y el magnesio se reabsorban a nivel paracelular. Los diuréticos de asa lo que van a hacer es inhibir este simportador de sodio 2-cloro y potasio. A nivel del túbulo contorneado distal encontramos el simportador de sodio y de cloro, que va a facilitar el transporte de sodio, que posteriormente pasa hacia la circulación gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, y el cloro se difunde a través del canal iónico. A nivel de los conductos colectores, como ya mencionaron, aquí es muy importante la acción de la hormona antidiurética, que estimula la reabsorción de agua, permitiendo así conservar el agua corporal y también concentrar la orina. Pero además aquí en las células principales del conducto colector va a actuar la hormona aldosterona.
La hormona aldosterona se une a su receptor mineralocorticoide y incrementa la síntesis de ARN mensajero que codifica las proteínas de los canales iónicos por los que se va a reabsorber el sodio y también de la bomba de sodio ATPasa por lo que se va a reabsorber el sodio hacia la circulación. Hay que tomar en cuenta que a este nivel de los conductos colectores hay un mecanismo de, mientras que más sodio se reabsorba, el potasio va a ser bombeado en dirección contraria, es decir, se reabsorbe sodio y se excreta potasio. Aquí van a actuar los inhibidores de estos canales de ion de sodio para que no se reabsorbe el sodio y de esta manera no se excrete potasio. Siguiente, por favor. Entonces, hablando ya de los diuréticos tiacídicos, estos fármacos son muy utilizados sobre todo para el tratamiento de la hipertensión, pero puede ser también útil en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y también enfermedades renales que cursen con edema. Estos fármacos son muy eficaces por vía oral y tienen un efecto natriurético moderado. Estos diuréticos actúan a nivel del túbulo contorneado distal. En este nivel se encuentra el simportador de sodio y de cloro. Entonces, estos diuréticos lo que hacen es inhibir este simportador y por ende la orina va a estar más concentrada en sodio y en cloro. Entonces, esta orina más concentrada va a llegar al túbulo colector y en esta parte, como se reabsorbe sodio y se excreta potasio, es por este mecanismo que los diuréticos tiacídicos pueden producir un efecto caliurético, es decir, perdedor de potasio, y puede llegar a producir hipopotasemia. Así también los diuréticos tiacídicos pueden producir alteraciones metabólicas, como por ejemplo contribuir a una hiperglucemia debido a que disminuye la sensibilidad a la insulina. Aquí encontramos la hidroclorotiazida. Un ratito, por favor, ¿está Samantha? Sí, doctor, presente. Samantha, por favor, ¿podrías repetir el mecanismo de acción de los diuréticos tiacídicos? Sí. Ya, bueno, los diuréticos tiacídicos van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y aquí, como nos explicó nuestra compañera, en este caso van a inhibir el simportador sodio-cloro, que quiere decir que estos van a ingresar los iones de sodio y cloro del líquido intersticial hacia la luz de este túbulo. Entonces, si esto se inhibe, la orina lo que va a hacer es el efecto caliurético, que significa que como no hay porque lo que nosotros usamos tiene mucha relación el sodio con el potasio. Entonces, si es que no va a salir sodio, si es que no sale sodio desde el líquido intraluminal, entonces lo que va a hacer, vamos a perder potasio en la orina. Ya. ¿Algún comentario que tenga algún otro compañero? Bueno, durante la clase yo voy a ir haciendo unas preguntitas de manera aleatoria, solo como actuación en clase tendrá un puntaje individual eso. Continuemos, por favor. Bueno, dentro de estos fármacos tiacídicos encontramos a la hidroclorotiazida, la indapamida y la metosalona, que como ya les mencioné son muy utilizados para el tratamiento de la hipertensión. Siguiente, por favor. Hablando ya de los diuréticos de asa, especialmente estos diuréticos se utilizan cuando es necesario una diuresis intensiva o una diuresis, por decirlo así, de urgencia.
Se puede utilizar en el tratamiento del edema, que puede ser producido por una insuficiencia cardíaca, cirrosis o ya sea para la insuficiencia renal. Estos fármacos tienen un potente efecto natriurético comparado con otros diuréticos, ya que inhiben el mayor porcentaje de la reabsorción del sodio filtrado. Estos diuréticos van a inhibir lo que es este importador de sodio, 2-cloro y potasio. Pero no solamente estos iones van a ser excretados en la orina, sino que también recordemos que el potasio, al ser reabsorbido y hacer una retrodifusión, favorecía este potencial transepitelial positivo para que el calcio y el magnesio se absorban. Pero al no haber esta retrodifusión, el calcio y el magnesio también van a eliminarse en la orina. Es por eso que los diuréticos de asa pueden llegar a producir una hipocalcemia, una hipomagnesemia, una hipopotasemia. Aquí encontramos a los fármacos como la bumetanida, la toracemida y el ácido betacrínico. Siguiente, por favor. Los fármacos diuréticos ahorradores de potasio, como su nombre lo dice, su administración es para prevenir o tratar la hipopotasemia y así ahorrar potasio. Estos diuréticos actúan a nivel del túbulo colector, ya que aquí existen estos canales iónicos, que mientras más sodio se reabsorbe, se excreta potasio. Aquí tenemos estos diuréticos van a actuar por dos mecanismos. El primer mecanismo está dado por la amilorida y el tiantereno, que estos van a inhibir este canal iónico de sodio. Entonces, si ya no se reabsorbe sodio, ya no se va a excretar potasio. Y el segundo mecanismo está dado por la espironolactona, que su función es evitar que se una la aldosterona a su receptor mineralocorticoide y de esta manera ya no va a incrementar la síntesis de ARN mensajero que codifica las proteínas para que se formen el canal iónico de sodio ni tampoco la bomba de sodio-potasio ATPasa. En cambio, estos diuréticos pueden llegar a producir como efecto adverso una hiperpotasemia. Siguiente, por favor. Chicos, un comentario nomás. ¿Se acuerdan que al comienzo les había mencionado que yo les anticipo, les aviso las preguntas que yo les voy a hacer? Esto será una de las preguntas en la evaluación. Por favor, apunten. Es correlacionar los mecanismos de acción de los diferentes diuréticos, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes de eso. Siga, por favor. Los diuréticos osmóticos ejercen sobre todo sus efectos en el túbulo proximal y parte de la rama descendente de la asa de Henle. Estos diuréticos inhiben la reabsorción de agua y también incrementan la presión osmótica del plasma, es decir, atraen el agua desde el líquido intersticial y transcelular. Estos diuréticos, como el glicerol y el mannitol, sobre todo tienen importancia para el tratamiento del edema cerebral, ya que ayudan a disminuir la presión intracraneal y también en el tratamiento del glaucoma agudo. Siguiente, por favor. En cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, van a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal, ya que aquí se encuentra la anhidrasa carbónica facilitando la reabsorción de bicarbonato. Entonces, al inhibir esta enzima, se va a excretar en mayor concentración de bicarbonato en la orina y se va a alcalinizar la orina. Además, también esto tiene gran importancia debido a que estos fármacos inhiben la anhidrasa carbónica de todo el organismo. En el caso del glaucoma, tenemos que estos inhibidores, estos fármacos, al inhibir la enzima van a disminuir la secreción de humor acuoso, ya que el humor acuoso está formado por bicarbonato y agua que se secretan a la cámara posterior del ojo. Entonces, al inhibir la anhidrasa carbónica ya no se va a formar el bicarbonato y por ende disminuye la secreción de humor acuoso y también el de la presión intraocular. Siguiente, por favor. Aquí encontramos el fármaco como la acetazolamida y también la dorzolamida. Siguiente, por favor. En este gráfico podemos observar un resumen de todos los sitios y mecanismos de todos los diuréticos que ya les vine mencionando.
Entonces, a manera de resumen, recordemos que en el túbulo proximal se encuentran los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica. En la asa de Henle, los diuréticos de asa, que son utilizados cuando es necesaria una diuresis intensiva. A nivel del túbulo distal están los fármacos tiazídicos, a nivel del túbulo colector los fármacos ahorradores de potasio, y también en el túbulo proximal están lo que es los diuréticos osmóticos. Siguiente, por favor. Hola. 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 Sí, Doc, se le escucha un ratito. Mi compañero tiene problemas de internet. Vamos, que repita. ¿Mande? Para que le digan que no le estamos escuchando, que repita lo último. No creo. ¿Se escucha? Ya, ok. Bueno, lo importante que les mencionaba respecto a este artículo que había encontrado es que, bueno, lo que busca aquí es que menciona que la terapia diurética ha sido durante mucho tiempo lo que se refiere como una opción de tratamiento a primera línea, tanto para edema, anomalías renales, hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva. Pero el problema de los agentes diuréticos convencionales es que han sido excesivamente restringidos en la práctica clínica debido a múltiples efectos adversos tales como alteraciones electrolíticas, trombocitopenia, ototoxicidad y neutropenia. Por lo cual ha sido necesario, menciona el artículo, explorar nuevos mecanismos eficaces y bien definidos de otros agentes diuréticos, pero a partir de productos naturales. Y por lo cual es que en este artículo trata sobre ciertas medicinas tradicionales chinas, pero específicamente, como su nombre lo dice, se llama Lagoxisupin. Bueno, durante tiempo esta planta ha sido defendida en la medicina tradicional china por su efecto, bueno, su tratamiento, porque se utiliza para el tratamiento tanto de edema y de enfermedades renales en China, pero nunca se había estudiado. Este artículo fue publicado en julio de este año de 2021 recién, pero fue hecho en lo que se refiere a animales como lo son ratas, las cuales se utilizó una técnica que es un poco complicada de decir. Bueno, se llama técnica de espectrometría de masas de tiempo de vuelo de cromatografía líquida de ultra alto rendimiento cuadrúplo. Entonces, esta técnica lo que permitió es encontrar cuál era el mecanismo por el cual esta planta ha sido utilizada en ese tratamiento y que podría ser aplicada a lo que es la terapia diurética y no solo la farmacológica que ya conocemos. Entonces, al estudiar mediante esta técnica, se encontró dos componentes importantes de esta planta. Dentro de la lista habían como 48, pero dos de estos componentes que se llama hectaquisócido A y el acteóside son dos componentes principales que poseen efectos diuréticos agudos y prolongados y que van a inhibir tanto las acuaporinas, el sistema renina-angiotensina, aldosterona y también una regulación de la expresión de atriopectin, que el atropectin se mencionaba que era también en lo que se refiere a un péptido antidiurético, diurético y vasodilatador. Entonces, es importante que, a pesar de que este artículo tuvo ciertas limitaciones, ya que primero fue hecho en animales, pero los autores destacaban que podría ya, a partir de que ya conocemos estos componentes, ser aplicado de manera experimental en humanos para poder ver si también si funciona de la misma manera y a partir de aquello tener como una nueva alternativa a lo que es terapia diurética.
Algo que también se constató es que había otro componente dentro de estos que se llamaba ácido cafeico, que también mostró un efecto diurético, pero fue para 8 horas, sobre todo en esos animales que les menciono fueron ratas salino cargadas. De ahí que mencione que es necesario seguir haciendo más estudios sobre esto, como le digo, de manera experimental en humanos, y ya tendríamos una nueva alternativa terapéutica diurética en este caso. Y eso nomás. Gracias. Ya, buenos días, doctor y compañeros. El tema de hoy es creatinina de la fisiología en la aplicación clínica, presentado por mi persona, Vanessa Campos y Samir Molina. Pásale a la siguiente. La siguiente. Ya. La creatinina sérica es el biomarcador más utilizado de la función del riñón. En el estado estacionario, la creatinina sérica se puede utilizar para estimar la tasa de filtración glomerular utilizando la modificación de la dieta en la enfermedad renal que utiliza para el cálculo 4 variables: la creatinina, la edad, el sexo y la raza. También se considera uno de los principales criterios para la definición de la insuficiencia renal aguda. En las 2 últimas décadas, las definiciones del consenso de la insuficiencia renal aguda, basadas en la creatinina sérica y la producción de orina, han dado lugar a importantes mejoras en el reconocimiento y manejo de la insuficiencia renal aguda. Pásale, por favor. La siguiente. Ya. Hablando de la producción, la creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina y el fosfato de creatina. La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que se genera principalmente en el riñón, el hígado y también puede ser hasta cierto punto en el páncreas, utilizando 3 aminoácidos. Entre estos van a estar la glicina, la arginina y la metionina. Este proceso consume hasta el 10% de la ingesta diaria de glicina, el 22% de arginina y el 42% de metionina. Pásale a la siguiente. La formación de la creatina comienza con una reacción de una aminotransferasa entre L-arginina y glicina con la generación de ornitina y guanidinoacetato en el hígado, el páncreas y el riñón. Siguiendo esto, como podemos ver en el gráfico, el guanidinoacetato se traslada al hígado, donde la guanidinoacetato metiltransferasa convierte la guanidinoacetata y la S-adenosilmetionina en creatina y S-adenosilhomocisteína. Entonces la creatina luego se transporta a otros tejidos, particularmente los músculos esqueléticos y cardíacos, donde la creatina, la quinasa fosforila la creatina en fosfato de creatina. Pásale a la siguiente, por favor. Aquí tenemos un gráfico de lo que les acabo de explicar. Pásale a la siguiente. Ya. El fosfato de creatina se utiliza como una fuente de energía fácilmente disponible, especialmente durante las primeras fases de contracciones musculares intensas. Dentro del músculo esquelético, la creatina y el fosfato de creatina están en equilibrio y aproximadamente el 25% de la creatina se almacena como creatina libre y el resto como fosfato de creatina.
Entonces, la producción de creatina sérica se produce como una anhidratación espontánea y no enzimática de la creatina en las células musculares. Y la ciclación no enzimática de la creatina a creatinina depende del pH y la temperatura, ya que la producción de la creatinina aumenta en temperaturas más altas y en un medio ácido. Pásale al siguiente. Ya, entonces, dado que la conservación de la creatina en creatinina se produce de forma continua, la reserva de creatina corporal debe reponerse diariamente a través de una ingesta oral de aminoácidos esenciales. El músculo esquelético de los mamíferos tiene la concentración de creatina y fosfato de creatina, por lo tanto, en un estado estable. Cuando se sigue una dieta vegetariana, la fuente principal de creatinina en humanos se deriva del músculo esquelético. También la creatina se encuentra en proteínas de la dieta, como por ejemplo la carne en particular se convierte en creatinina después de la cocción. Por lo tanto, mientras que el consumo habitual de la carne cocida podría aumentar la masa muscular, y por ende también la producción de creatinina, comer una gran cantidad de carne cocida también puede provocar un aumento agudo de la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular. Pásale, por favor. La siguiente. Ya, hablando de la eliminación, en individuos sanos el riñón va a ser la principal vía para la eliminación de creatinina. La creatinina tiene un peso molecular bajo y no está unida a la albúmina, por lo tanto se filtra libremente a nivel del glomérulo. Además, los túbulos proximales pueden secretar creatinina a través de vías secretoras aniónicas o catiónicas. Y la secreción tubular de la creatinina va a ser inhibida por fármacos que compiten con los mecanismos de transporte tubular, como por ejemplo la trimetoprima, salicilatos o medicamentos antirretrovirales y también los agentes quimioterapéuticos. Por lo tanto, estos fármacos pueden elevar falsamente la creatinina sérica y dan lugar a estimaciones erróneas de la tasa de la filtración glomerular. Pásale, por favor. Ya, hablando de las limitaciones fisiológicas de la creatinina sérica, con base en el complejo del metabolismo de la creatinina, se pueden identificar muchas limitaciones que limitan el uso de creatinina como un marcador de la tasa de filtración glomerular. En estos incluyen, pero no se limitan a la dependencia del nivel de creatinina sérica, de la función hepática y la masa del músculo esquelético. Así también la secreción tubular proximal y saturable de creatinina, un impacto de la dieta y formas variables de aclaramiento de creatinina extrarrenal. Entonces, para interpretar las estimaciones de la tasa de filtración glomerular basada en creatinina, los médicos deben conocer y familiarizarse con estas limitaciones y considerar ajustes clínicos de la tasa de filtración glomerular estimadas en diferentes circunstancias. Para continuar con la exposición, vamos a ver cómo se realizan las mediciones de la creatinina. Existen varios métodos para la medición de la creatinina en el laboratorio. Entre estos son los métodos colorimétricos, que va a estar compuesto por el método de Hub y el método enzimático. De la misma manera, también podemos encontrar la espectrometría de masas por dilución de isótopos y la cromatografía líquida de alta resolución, que estos dos métodos van a servir como patrones de referencia en la medición de la creatinina sérica. Debemos tomar en cuenta, ya que es importante, que entre estos métodos va a existir un sesgo entre 0,06 y 0,31 miligramos sobre decilitro en la medición de la creatinina sérica en función del método utilizado.
Pásale, por favor. Hablando un poco de las técnicas colorimétricas, vamos a empezar con el método de Huff, en donde la creatinina va a reaccionar con una sustancia química llamado el picrato de sodio, esto en un medio alcalino, y va a formar un complejo de color rojo anaranjado, y la intensidad de este color va a ser cuantificado como una medida de la concentración de creatinina. Debemos mencionar que la creatinina no es el único sustrato que va a reaccionar, sino que también van a existir interferentes, tanto positivos como negativos. Dentro de los interferentes positivos tenemos a las proteínas, la glucosa, el acetoacetato, el ácido ascórbico y el ácido úrico. Y dentro de los interferentes negativos, el más importante es la bilirrubina, de modo que estos van a interferir ya sea aumentando o disminuyendo el color de esta reacción, y por tanto se va a producir una estimación de la creatinina sérica errónea. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, tenemos varios tubos de ensayo y de acuerdo a la intensidad del color rojo es la intensidad de la creatinina. Es por esto que el tubo de ensayo número 1 y número 2 tiene poca concentración de creatinina, mientras que el 3, el 4 y el 5 tienen una mayor concentración. Hablando del método enzimático, el fin de este es lograr varias conversiones enzimáticas de creatinina y creatina. Esto va a estar en sustancias que van a producir color y de la misma manera van a permitir medir la creatinina sérica. Estas sustancias que producen el color para la medición va a ser el amoníaco o la sarcosina. Estos métodos enzimáticos van a ser preferidos en cuanto al método de Huff porque tienen una mayor especificidad, mayor exactitud y precisión, y también son los más utilizados dentro de la práctica diaria, ya que va a ser el más cercano hacia los métodos de referencia. También este método enzimático es sensible a la detección de bajos niveles de creatinina sérica en comparación con el método de Huff. Es por eso que se va a preferir este método enzimático en población pediátrica, en pacientes con masa muscular baja o el aclaramiento renal aumentado. Pásale, por favor. Debemos considerar también aspectos favorables del uso de la creatinina sérica para estimar la tasa de filtración glomerular. Debemos saber que su disponibilidad es mundial, va a estar disponible en todo el mundo y también un bajo costo para el uso de esta. Asimismo, se han introducido dispositivos portátiles para las mediciones de la creatinina, en donde básicamente son muy similares a las mediciones de la glucosa, de los dispositivos para medir glucosa. Pásale, por favor. Con la medición de las concentraciones séricas de creatinina y con el fin de lograr una evaluación mejor de la función renal, se han establecido varias fórmulas para estimar la tasa de filtración glomerular. Estas ecuaciones van a incluir la ecuación de Cockcroft-Gault, la modificación de la dieta de la enfermedad renal, también la ecuación de la colaboración en epidemiología de la enfermedad renal crónica y también las ecuaciones de Helifny, Wright y Nankivel. Pásale, por favor. Bueno, en la presente imagen se puede observar las diferentes fórmulas más usadas que ya les mencioné antes, en donde podemos encontrar que se van a encontrar diferentes variables de acuerdo a la ecuación y se les va a dar un valor específico, ya sea en dependencia de la etnia, el sexo o la raza. Estas fórmulas es necesario mencionar que están diseñadas principalmente para la estimación de la tasa de filtración glomerular en poblaciones específicas, ya sea pacientes con enfermedad renal crónica, cáncer, trasplantes y demás entidades. Pero debemos mencionar también que ninguna de estas fórmulas es validada como para estimar la tasa de filtración glomerular durante enfermedades agudas. Es por eso que los valores de creatinina sérica no están en estado estacionario, incluida la lesión renal aguda, pero son muy utilizadas para la dosificación de medicamentos en los hospitales y en los entornos de cuidados intensivos. Pásale, por favor. No le pases todavía, regresa a la... Kevin eres tú, ¿no es cierto? No, Samir Molina. Samir. Lo que pasa es que como me ponen... ¿Por qué me ponen diferentes...? Entiendo que es por el internet o por qué.
Sí, no tenemos muy buena conexión. En el momento de compartir siempre. Sí, chicos, una observación nomás. ¿Regresa una más? Ya. Estas son fórmulas para calcular la tasa de filtrado glomerular o para estimar la tasa. Síguele una más. Ya. Entonces vieron que aquí hay algunas variables, toman en cuenta la edad, el peso y el género, la más sencilla. Algunos comentarios que les puedo decir de esto, pues el primero es que hay más fórmulas que estas para poder estimar. No todas son validadas, pero es importante tomar en cuenta las cosas que se toman en cuenta. Por ejemplo, la edad. ¿Se acuerdan, si saben con cuánto se dice que una persona tiene enfermedad renal crónica? Según lo que leí, era valores menor a 60, tenía una enfermedad renal. ¿Me escucharon lo que dije? ¿O me comprendieron lo que estoy preguntando? Hola. Sí, Doc, ¿puede repetir, por favor? Ya, miren las variables que está utilizando las fórmulas. Utiliza principalmente la edad y el género. Y esto puede afectar los resultados. ¿Recuerdan ustedes con cuánto en mililitros de tasa de filtrado glomerular se dice que una persona tiene enfermedad renal crónica? ¿O se acuerdan cuánto era lo normal de tasa de filtrado glomerular? Doc, lo normal era 125 mililitros minuto. Ya. ¿De dónde sacaste ese dato? Yo había leído en Guyton, Doc. Sí, parece que eso es un sesgo de la información. Y así lo dice. Fíjate, si puedes en la siguiente clase, nos comentas ese valor, pero ajustado a qué edad fue hecho en ese valor. ¿En qué individuos de qué edad fue hecho? Porque si yo le hago ese valor a una persona que tenga 80 años de edad, ¿tú crees que va a tener 125 ml? No lo va a tener, no lo va a tener. Seguramente lo va a tener menos de 60, menos de 50, menos de 40. Y regresando a la pregunta que hice, ¿recuerdan con cuánto de mililitros se dice que una persona tiene enfermedad renal crónica? En mililitros. Menor a 60 mililitros, me parece. Perfecto, Samir, perfecto. Muy bien, Samir. Los libros dicen que menos de 60. ¿Por cuánto tiempo, Samir? A ver si completas la respuesta. Menor de 60 mililitros por minuto. ¿Por cuánto tiempo? Porque puede ser que los resultados le salga 60, pero solo fue ese día. Le haces a la semana que viene y ya no tiene 60, tiene 80 o tiene 90. Debe ser por más de 3 meses. Por más de 3 meses. Entonces, si le hacemos esto a una persona de 80 años de edad, pues probablemente nos va a dar un error. Va a ser un error de nosotros. Una persona puede estar muy saludable, pero los exámenes nos reportan que tiene 40 ml de tasa de filtrado glomerular. Y no es así. Algunos de los chicos, deben estar aquí algunos de los chicos que vinieron la semana pasada, el viernes me parece que vimos que conforme avanza la edad también prácticamente disminuye de 1 a 2 ml por cada año que cumplimos. Y no quiere decir que eso sea una enfermedad. Una enfermedad.
Hay fórmulas para calcular la tasa de filtrado glomerular que debe de tener una persona para cada edad y que sea normal. Que sea normal. ¿Para qué nos servirá estimar esta tasa de filtrado glomerular? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros le ponemos a calcular? Tenemos un paciente de 60 años que nos sale un reporte de que tiene 75 ml minuto. ¿Para qué? ¿Y qué hacemos con esos resultados? ¿Para qué nos sirve? Para controlar la evolución de la enfermedad. Muy bien. Muy buena observación, porque eso nos va a decir si va empeorando o va mejorando el paciente, ¿no es cierto? ¿Para qué más? Para decidir si administramos tratamiento. Parecido, pero si me explicas un poquito más, te sale correcto. O sea, tal vez para saber si necesitamos dar fármacos o ya de una vez diálisis. No tanto va por ahí. No tanto Tal va. vez para ajustar las dosis de los fármacos. Perfecto. ¿Qué nombre eres tú? Adrián. Adrián. Exactamente. Los medicamentos vienen hechos, están calculados con la fórmula que ustedes ven arriba que dice Cockcroft-Gault. Fueron hechos de eso, pero en realidad eso fue hecho hace más de 20, 30 años. Y actualmente estamos usando la fórmula de abajo. Eso me dice, ¿por qué? Porque puede haber pacientes que tienen insuficiencia renal a algún grado moderado de insuficiencia renal, por ejemplo, que tengan 40 o 45. Y a esta persona que tiene 40 o 45 le podré dar una dosis completa, por ejemplo, de vancomicina o de gentamicina. ¿Será correcto que yo le dé una dosis completa de esos antibióticos conociendo que le he calculado la tasa de filtrado glomerular y le salen 35 o 40? ¿Será buena práctica médica que le dé dosis completa de este medicamento? No, lo que habría que reducir las dosis. Exactamente, para eso nos sirve en la medicina esta parte que les estoy comentando, para calcular la dosis de cada medicamento que le debo dar. Por ejemplo, para este mismo paciente, vamos a suponer que le hago los exámenes y este paciente tiene una creatinina de 6. Le calculo la tasa de filtrado glomerular y me salen 8 ml minuto. Verán que lo normal estamos hablando que es como de 100 a 120 y nos salen 8. El rato que me salen 8, pero este paciente tiene una infección grave, igual debo darle la vancomicina. Pero hay unas tablas de dosis de medicamentos. Me voy a la tabla y me dice que la vancomicina debo darle ya no 1 gramo cada día, sino debo darle 1 gramo cada 5 días. Fíjense la diferencia en el tratamiento. ¿Qué pasará si a este paciente que tiene 8 le doy todos los días? Pues le voy a intoxicar al paciente. Le voy a intoxicar y probablemente fallezca. En esos detalles está el arte de la medicina. Eso se llama terapéutica y viene de otro principio bioético que ustedes lo recordarán, que se llama primero no hacer daño, ¿no? No hacer daño a los pacientes. Debemos tener siempre presente ese principio bioético de no hacer daño y para eso nosotros podemos cuidar nuestras espaldas estimando la tasa de filtrado glomerular como lo estamos haciendo. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Doc, sí, una pregunta. Entonces, ¿qué fórmula es la que tenemos que emplear en sí para calcular la tasa de filtración glomerular? O sea, la mejor. La más usada es Seca de EPI. Ustedes pueden descargarse en sus teléfonos una aplicación que a mí me gusta bastante, una que se llama, y les recomiendo que la descarguen todos, se llama Calculate. ¿Alguien la tiene?
¿Puedes dejar de compartir un ratito? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya, esta es una aplicación, estoy ahorita en la pantalla de mi computadora. Pero esto lo puedo descargar también en las apps de los teléfonos, lo pueden descargar. Voy a dar para atrás, es esta la primera que estoy indicando, se llama Calculate by QXMD. Entonces, pueden descargarla y aquí tienen para todas las especialidades que ustedes quieran. Tienen que suscribirse, es gratis. Por ejemplo, me voy a ir, aquí están, la primera que estoy viendo es todas las calculadoras están aquí. Aquí tienen todo lo que ustedes quieran o se puedan imaginar. Esto lo usamos a diario acá los médicos de todas las especialidades, ¿no? Tienen para lo que ustedes quieran. Voy a darle clic en la siguiente pestaña que se llama agrupados y aquí tienen por especialidades. Entonces, si yo soy residente de anestesiología, doy clic en anestesio y aquí tengo todas las calculadoras que me sirven para, por ejemplo, quiero evaluar un riesgo preoperatorio y se me siguen desplegando más y más calculadoras. Tengo herramientas para calcular alergia a la penicilina, calculadoras de riesgo perioperatorio pulmonar, lo que quieran. Voy a irme a nefro, que es lo que estamos conversando. A nefro. Aquí está nefrología. Y como ustedes pueden ver, todas las especialidades tienen lo que ustedes quieran. Recuerden que su compañero nos dijo que esto no sirve para enfermedades agudas ni de terapia intensiva, ¿no? Que estos son para trastornos crónicos. Entonces, me voy a la pestaña que dice trastornos crónicos. O también me puedo ir al último, si ven en mi cursor. Aquí donde dice estimación de la tasa de filtrado glomerular, es el tal último, EGFR. Le doy clic y ahí se me despliegan más calculadoras. Fíjense en aquí. Aquí tengo la de Crocov, la de CKD-EPI, la cuadrática, 6 variables. 6 variables, por ejemplo, ya te pide valores de albúmina, de proteínas. Estas que dicen Schwarz son modelos para niños pediátricos. Y acá arriba, esto es muy interesante, si queremos ser exactos, a mí me gusta esta que dice orina de 24 horas. Le doy a clic aquí. Y desde mi punto de vista personal, este es el más exacto de todos, porque aquí yo pongo los valores, yo le mando, cuando veamos exámenes de laboratorio, aquí le mando a hacer un estudio, un análisis de la orina de 24 horas. Hago un estudio metabólico de la orina de 24 horas y el laboratorio me reporta esos resultados. Entonces, lo que yo debo hacer es ajustar esos valores. Ahorita voy a ajustar esos valores. Por ejemplo, vamos a poner unos valores que nos reporte el laboratorio. Creatinina en plasma 2. Volumen de orina 1000. Acá le metí mal el dato. Y ya, con los datos que yo metí, me sale 12.15. 12.15, esto es pero de laboratorio. Yo a esto, 12.15, debo ajustarle por la superficie corporal del paciente. Porque cada persona tenemos una superficie corporal diferente. Recuerdan que su compañero nos dijo que esto depende de la masa muscular. A mayor masa muscular, mayor creatinina. Entonces esto lo debemos ajustar. Bueno, pero vamos terminando lo otro. Y, en fin, nos vamos a las tasas de filtrado.
Mi recomendación en esta parte es que ustedes se descarguen esta app, jueguen un poco, practiquen, porque les podría tomar en una evaluación, estime la tasa de filtrado glomerular de este paciente con estos valores. Vamos a usar CKD-EPI, un ejercicio con CKD-EPI. Todo esto está en su teléfono, entonces vamos a suponer que es un hombre que es no afroamericano, que tiene 60 años de edad y que tiene una creatinina en miligramos por decilitro en 1.4. Ya. Y aquí miren, me dice que esta persona con los valores que le ingresé tiene 54 ml por 1.73 metros cuadrados, que es la superficie corporal ajustada. Y usando MDRD tiene 54.9. No me demoré nada en calcular. Y pues después ya me voy a las tablas de medicamentos para saber qué dosis debo darle al paciente. No sé si respondí su pregunta. Sí, ¿Están doctor. por ahí o ya se fueron? Ahí. Vamos terminando, por favor, chicos. Siga, por favor. Tengo que dejar de compartir, creo, ¿no? Sí, doctor, para poder compartir la presentación. Ya, siga nomás. Creo que ya está, ¿no? Sí, pásale, por favor, siguiente. Listo. Continuando con la presentación, debido a que existen varias limitaciones en la medición de la creatinina sérica como una estimación de la tasa de filtrado glomerular, también se han introducido diferentes tecnologías para lograr una mayor exactitud. Entre estas tenemos la cistatina C y la proencefalina A. En cuanto a la cistatina C, esta va a ser generada por todas las células nucleadas y tiene una filtración total a nivel del glomérulo sin secreción tubular. Esta característica principal de la cistatina C permite en una capacidad favorable para la predicción de la función renal y los resultados también en situaciones crónicas y agudas en comparación a la creatinina sérica, particularmente en aquellos individuos que tienen una masa muscular fuera del rango promedio. Hablando de la proencefalina A, este va a ser un péptido precursor que se encuentra en la médula suprarrenal, el sistema nervioso, inmunológico y el riñón. La proencefalina A va a estar involucrada en varias funciones que incluyen tanto inmunidad, modificación y mitigación del estrés celular y psicológico, incluso también en la inflamación, crecimiento celular, la diferenciación y en la apoptosis. La concentración de la proencefalina A va a ser inversamente proporcional a la tasa de filtrado glomerular y aumenta tanto en la lesión renal aguda y en la enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Además de la estimación de la función renal, existen otras utilidades de la creatinina sérica, como es estimar la masa muscular, mientras la función renal siempre se encuentre en un estado estable debido a que la creatinina sérica proviene principalmente de las células del músculo esquelético. Tienen un valor pronóstico también en aquellos pacientes críticos, debido a que los pacientes adultos en UCI con una creatinina sérica menor a 0.6 miligramos sobre decilitro se asocia a una mayor mortalidad y una mayor duración en la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Es por eso que se lo usa como un valor predictor también. Pásale, por favor. Para finalizar, como conclusión, tenemos que la creatinina sérica es muy utilizada para estimar la función renal. Tiene una vía metabólica compleja. Es por esto que la interpretación de la creatinina sérica perdón, se usa como un marcador de la función renal y requiere cierta precaución por parte del personal médico. También particularmente en situaciones agudas, en pacientes con enfermedad hepática o con masa muscular baja.
Además de las estimaciones de la función renal, la creatinina sérica se puede utilizar para estimar la masa muscular y predecir los resultados clínicos según el contexto del paciente. Eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias. ¿Alguien más va a presentar o estamos ahí? Ahí estamos, Doc, porque la hora se termina a las 12. Uy, ya me pasé. Muchas gracias, chicos. De no posible, avísenme si podemos recuperar un poquito Listo, las Doc. evaluaciones que hemos pasado. Doc, tengo una pequeña pregunta, no sé si le pueda realizar ahora. Es sobre un grupo de exposición. Claro. Es el grupo que le toca hacer el video de semiología semiología del riñón. Entonces, ellos tenían la duda de si ese día debían presentar la exposición con diapositivas o simplemente proyectar el video y más o menos qué temas deberían abarcar. Pueden hacerlo con diapositivas o con video, cualquiera de las dos cosas, pero idealmente con el video. El video explicando cómo hicieron, cómo hacen el examen físico y que deben abarcar la semiología y semiotecnia del aparato renal, pues dijo. Ya veo. ¿Y el ¿Sí? video debe durar toda la hora o con 30 minutos estaría bien, 20 minutos? No, con 30 minutos está muy bien. Ah, ya, listo, Doc. No, Solo era eso entonces. Muchas no, gracias. cualquier cosa me preguntan nomás. Ya, chicos, que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego.